vamos, ha habido varias catástrofes que se han acabado casi todas las especies, pero se considera que la más importante fue cuando la Tierra se volvió una bola de nieve. Anteriormente de esto había habido microorganismos, procariotas y probablemente uno que otro eucariota, que habían derivado de las moléculas replicadoras sin vida a formar los primeros aminoácidos y todo, y se llegó a eso. Pero en esa época que se cubrió todo de hielo, que cumplió miles de años, se acabó todo ser viviente excepto las cianobacterias en los océanos. Y esta es la fecha en que sucedió. Después de eso viene el Cámbrico, y de una manera que no se quiere clara por qué, pero se sospecha que fue una interrelación entre algo que sucedió en los animales, en su composición genética, y algo que sucedió en los nichos ecológicos, que se da una explosión gigante de diferentes variedades de animales y de plantas. No está muy claro, pero sucedió. En el Cámbrico, estamos hablando aquí, cuando esto sucede y empieza todo. Esta parte es importante que se pruebe. Se inicia exclusivamente con cianobacterias, algas azules, algas verdes, como se quieran llamar, y que son los organismos que captan más dióxido de carbono en todo el mundo. Y que hace unos años, cuando vino la prensa y hubo un escándalo, los alemanes fueron y echaron sales de hierro en una parte del Pacífico para que se incrementara la cantidad de cianobacterias y captaran el dióxido de carbono que tanto se habla ahorita que está dando calentamiento global. Los verdes brincaron, saltaron, y ahora no se puede hacer si no es con un consejo internacional y todo, y ya no se puede hacer. Pero era una manera que proponían que es de donde parte de la cadena alimentaria de todos los seres vivos, de estas cianobacterias. La siguiente. Bueno, desde que se tiene récord histórico, probablemente desde antes, siempre había la preocupación de cuál era nuestro origen, cómo nos reproducíamos, cómo era la herencia. Los griegos tenían sus visiones, después del Renacimiento hubo otras. Había quien decía que en los espermatozoides iba un hombrecito chiquitito, y cuando entraba y fertilizaba el óvulo, ahí se formaba el hombre o la mujer. Había otros que decían que no, que era en el óvulo porque era muy grande. Otros seguían con la idea de la creación. El chiste es que ninguna de las teorías que había realmente pasaba el escrutinio de los científicos y todo, porque tenían muchos huecos, no se sabía. También, desde la época de los griegos, hubo una persona que decía que había un proceso evolutivo, pero se quedó perdido. También dentro de los chinos, porque no había una manera de justificar. Era gente que solamente hacía observaciones, deducciones, sus propias conclusiones, pero no tenían manera ni de probarlo, ni de hacer experimentación, porque todavía no se diseñaba el método científico. La siguiente. Bueno, pero en el siglo XIX, a principios, nace una persona que viene a cambiar todo lo que es la biología, que fue Charles Darwin. Charles Darwin era una persona que, como se acostumbraba en estas épocas, uno de los hijos tenía que ir al clero, otro a la milicia, etc. Él va a dar al clero protestante, pero no le satisface, se sale. Su padre, muy molesto, lo obliga a que estudie medicina. Él empieza a estudiar medicina, pero le repugnaba estar abriendo cadáveres, entonces se sale. Otro escándalo, y empieza con una familia económicamente fuerte, se dedica a hacer estudios de naturista,
que no le parecía a su padre, y en 1831 se presenta la oportunidad con el almirantazgo inglés de hacer un viaje alrededor del mundo, todo lo que dijera su familia, y es donde él mismo dice que ahí se forma como naturista cuando empieza a observar todo esto. Pero entre los libros que él había leído y que se lleva en su viaje, había uno de Charles Lyell, que era un geólogo y que era apuntes sobre geología. En ese tiempo prevalecía en geología la historia, que la formación de los continentes, la formación de las montañas, de los lagos, de todo lo que era, se debía a cambios drásticos, que había habido movimientos o había sido diseñado por una fuerza divina. Y Charles Lyell, después de visitar el Gran Cañón, dice: no es cierto. Nuestros continentes, nuestro panorama, toda nuestra geografía está regida básicamente por tres fuerzas: la sedimentación, la erosión y la actividad volcánica. Y presenta los diferentes estratos de geología, cómo van encontrando diferentes fósiles, diferentes tipos de piedras, rocas y todo. Y le impresiona mucho a Darwin, y Darwin dice: en aquella época no estaban tan divididas las ciencias, porque era poco lo que se sabía. Dice: algo semejante tiene que estar pasando dentro de la biología. No es todo puede verse lo abrupto, también tiene que ser una cosa como fue la geología, por fases. Y cuando llegan a los Galápagos, se encuentra que en diferentes islas había un mismo pájaro, descendientes de un pájaro del continente, pero que al vivir aislados y al tener diferentes nichos de alimentación, tenían características diferentes, sobre todo en el. Y eso le da a pensar a Darwin en el proceso que tanto hemos oído de adaptación al medio ambiente. Aparte que recolecta muchos especímenes que llevaba el alcohol, otras plantas que llevaba disecadas, y cerca de 1500 páginas de apuntes naturistas. Cuando llega, pues empieza a organizar y escribe primero el origen de las especies, que marca una revolución, aún con su propia esposa, que era muy religiosa, porque en ese momento Darwin dice: no existió la creación, es un proceso evolutivo, y este proceso evolutivo se va dando de acuerdo a la adaptación al nicho en que se vive. Si este animal de la misma especie o otra especie tiene mejores características para sobrevivir y para reproducirse, va a ir desplazando a nosotros. Al pasar el tiempo, esta especie va a ser distinta a la que lo originó por los cambios que se van a ir dando. Y este proceso viene y empieza a demostrar con los fósiles algunas que él pensaba que eran los ancestros de los animales y de las plantas actuales. Ya anteriormente, un siglo antes, cuando Linneo de Suecia en 1735 hace la clasificación y hace la taxonomía, él, refiriéndose a las plantas, dice: todas las plantas tienen un ancestro común. Pero no era más que la palabra de Linneo por sus propias alusiones, y en ese momento no era aceptable, pero ya existía ese antecedente. También hay un antecedente de la época de los griegos, donde uno de los grandes filósofos griegos de aquella época dice que todos los seres animales descienden de un pez. Pero no eran las conclusiones que ellos tenían, siempre no lo podían probar, no eran aceptadas. Pero cuando sale el origen de las especies y da una serie de conclusiones, que junto con él, otro sabe inglés, Alfred Russell, que también saca unos apuntes muy parecidos que llegan a las mismas conclusiones. Pero Darwin ya no empieza a
a poner una manera ordenada y más creíble. En la Academia de Ciencias de Inglaterra, de Europa, todo se arma una revolución por la especie, sobre todo cuando saca el libro del descenso del hombre y pone al hombre dentro del reino animal. Dentro de la sociedad de esa época era una conmoción como la que hicieron Copérnico o como la hizo Galileo Galilei, que saca a la Tierra del centro de la creación y que no es el centro del universo. De esta misma forma, Darwin saca al hombre del centro de la creación y lo pone simplemente como una especiación de la vida en sí. Si ahorita es difícil a veces platicar con algunas personas, imagínense en aquella época. Eso de que su esposa sabe mucho porque se iba a condenar lo que estaba haciendo y traía muchos pastores de la iglesia anglicana en contra de él, lo caricaturizaron como si fuera un mono con cola, etcétera, etcétera. Pero este es un gran paso. La siguiente, por favor. Y que los seres vivos están cambiando continuamente, eso es muy importante. Y que todos tenemos un origen común. Y que descendemos de un organismo original, que pueden ser las cianobacterias, que los científicos americanos le llaman LUCA. Last, último, universal, common, común, y ancestro. Ancestro común, universal. El último ancestro común, universal. Pero no lo dice Darwin. Esta es una teoría actual, pero está basado en las observaciones de Darwin. Ninguna teoría en el mundo científico ha sido tan estudiada y se sigue estudiando que la teoría de evolución de Charles Darwin. La siguiente. Seguimos con eso. Habla de la diversificación de las especies y que todas las especies vienen de una. Hay un trabajo que hicieron en Inglaterra y que lo da Richard Dawkins. Richard Dawkins es ahorita uno de los biólogos más reconocidos del Reino Unido, y donde él demuestra que hay un tipo de gaviota que si tú la tomas en un punto de la Tierra y te vas hacia poniente o hacia el oriente, va cambiando hasta de color. Y cuando llegas de nuevo aquí, esta especie ya no tiene la capacidad de aparearse y producir seres vivos de los cambios que ha habido de acuerdo al medio ambiente. Pero originalmente era el mismo pajarraco. La siguiente, por favor. Y aquí viene lo que tomó de Charles Lyell, el geólogo, en el cual dice que es un gradualismo, que no se dan las cosas abruptas. Y también da la selección natural, donde dice que de acuerdo a tus capacidades de adaptación vas a ser el más adaptado. El más adaptado es aquel que puede utilizar los recursos para la vida en su nicho, sin importar de qué especie o no, y es la especie que va a sobrevivir. Y no es válido si no tienen la capacidad de dejar descendientes y que se perpetúe este cambio. Esto cambiaba toda la manera de pensar de los hombres de ciencia en el siglo XIX. Se discutió en las academias y todo. Hubo quien lo atacó, pero también quien lo defendió arduamente. Se volvió grandes problemas. En Estados Unidos estuvo juicios contra que enseñaban la teoría de Darwin, contra la creación, y llevaron a maestros a la cárcel, y luego lo sacaron. Y todavía hay ciertos municipios en Estados Unidos donde no se permite dar la teoría de Darwin porque están dominados por un X de gente religiosa de X religión. La siguiente.